Estuvimos proclamando una palabra para este tiempo. Saben que en julio estamos cumpliendo los 20 años como iglesia. Además de que creemos, confesamos que es un nuevo tiempo de Dios para la iglesia, para esta generación. Es un nuevo tiempo de Dios. También lo creemos para la ciudad, en el que ponemos en oración también la ciudad, creyendo que el Espíritu Santo comienza a soplar de los cuatro vientos a aquellos que han de ser salvos. El Espíritu Santo comienza a añadir a los que han de ser salvos, si podemos creerlo, si podemos declararlo, si podemos inclusive trabajar en ello. La fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios. La fe sin obras es muerta en sí misma. Por eso cuando creemos una palabra de Dios para nuestras vidas, es necesario que marchemos en base a esa palabra de la cual nos aferramos. La semana pasada proclamamos también la palabra que Dios le dio a Moisés cuando estaban parados frente al mar y los egipcios perseguían a todo el pueblo de Dios cuando querían huir de los egipcios. Ellos querían caminar hacia la tierra prometida y tenían a los egipcios persiguiéndolos, acechándolos, diciéndoles que los iban a matar, y delante tenían el mar, no podían escapar. Comenzaron a murmurar en contra de Moisés, comenzaron a murmurar en contra de Dios, diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir acá en el desierto? Y ahí cuando Moisés clamó a Dios diciendo: ¿qué hago ahora? Dios le dijo a Moisés: diles que marchen. Diles que marchen. Y esa es la palabra de Dios que también proclamamos para este tiempo, para la iglesia. Esa es la palabra que creo a bien Dios me dio para cada uno de nosotros. Diles que marchen. Es tiempo de marchar. Es tiempo de levantarnos. Y la fe sin obras es muerta. Y es hermoso aferrarnos a una palabra de Dios, confesar una palabra de Dios con fe, creyendo que esa palabra se va a cumplir, pero de nada sirve confesarla si no nos levantamos y si no caminamos en base a esa palabra. La fe sin obras es muerta. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estamos esperando y hacia dónde estamos caminando en base a esa palabra? Porque es tiempo de marchar. Si creemos, es tiempo de levantarnos y marchar. Y creemos que este es un tiempo en el que Dios va a comenzar a abrir los cielos sobre esta ciudad. Creemos que este es un tiempo en el que Dios va a comenzar a añadir a aquellos que han de ser salvos a esta casa, y que Dios va a comenzar a traer salvación sobre esta ciudad. Hay mucho pueblo en esta ciudad por conquistar. Hay mucho pueblo que está aguardando por una palabra de parte de Dios. Y como predicaba la semana pasada, a veces nos ensimismamos en nuestra propia necesidad. No digo que esté mal, todos tenemos necesidades, todos tenemos faltantes, todos tenemos problemas que nos preocupan, todos tenemos algo que nos agobia, que nos estresa, todos tenemos una preocupación, pero muchas veces esa preocupación, lo predicaba la semana pasada y voy a estar insistiendo con este tema todo el mes, en este mes aniversario, en este mes de los 20 años, porque creo a bien que es lo que Dios quiere hablar para este tiempo. Muchas veces nos ensimismamos en lo que nos pasa, en esa necesidad, y esa necesidad se vuelve una burbuja de la que no podemos salir y no podemos ver más allá de lo que clamamos, más allá de lo que pedimos. Y Dios nos quiere llevar a clamar más allá de nuestra necesidad, a mirar más allá de nuestra necesidad. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando estaba encerrado en la tienda y Abraham le clamó: ¿qué me darás quedando sin hijos? Sal. Mira, cuenta las estrellas, sal. Tenés que mirar más allá del encierro, más allá de lo que te pasa. Es necesario que veas más allá. Porque si mirás solamente tu problema, si pedís solamente por tu problema, si pedís solamente por tu necesidad, por tu faltante, es muy probable que estés limitando a Dios en lo que Dios quiere hacer, porque Dios quiere darte más allá de lo que pedís o entendés, más allá de lo que te hace falta ahora. No limites a Dios a tu ahora, no limites a Dios a tu presente, no te ensimismes en tu presente. Hay más de lo que ves, hay más de lo que podés pedir o entender. Dios tiene más para tu vida. Entonces no te limites en lo que le pedís a Dios. No te limites en pedirle solamente por tu necesidad actual, porque inclusive Dios, conforme a lo que te esté pasando, Dios toma lo que te está pasando y hace algo nuevo, y hace cosas maravillosas. Dios les abrió el mar al pueblo, Dios hizo que todos los egipcios que los perseguían los siguiesen, inclusive hasta el mar, cuando el mar estaba abierto, y les cerró las aguas a los enemigos, en donde murieron ahogados los que los perseguían al pueblo de Dios. Y los condujo a tierra prometida. El tema es que los que entraban a tierra prometida, lo prediqué la semana pasada y lo predico siempre,
son aquella generación que creyó, no la generación testaruda, la generación de dura cerviz, que saliendo de Egipto no pudieron ver más allá traían la esclavitud en su corazón, no podían ver más allá del desierto. No pudieron ver más allá del desierto y terminaron muriendo en el desierto sin ver lo que Dios les había prometido. Se perdieron lo que Dios les había prometido. Por eso yo sé que a veces nuestra necesidad, nuestro faltante, lo que nos pasa en el momento, en el presente, las circunstancias, las adversidades que nos agobian, que nos preocupan, que nos afanan, que nos perturban, muchas veces obviamente limitan nuestra visión de Dios, nuestra expectativa de Dios, nuestra fe. Nos impiden creer más allá de lo que Dios nos prometió, pero es necesario salir de ese ensimismamiento. Es necesario salir, así como lo hizo Abraham, que Dios le dijo: cuenta las estrellas, ¿las puedes contar? No, Abraham, así será tu descendencia. Así de grande será la bendición que tengo preparada para tu vida. Y si podemos creer como iglesia, si podemos creer que Dios nos llamó a cada uno de nosotros, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, que Dios tiene dones, ministerios asignados para cada uno de nosotros, que a donde quiera que vayamos somos iglesia, a donde quiera que vayamos somos una extensión del reino de los cielos, y con el Espíritu de Dios, a donde quiera que vayamos, el Espíritu de Dios es impartido. Si podemos creer en eso, si podemos creer, Dios va a hacer cosas grandes sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre esta ciudad. Dios va a comenzar a soplar de los cuatro vientos, si podemos creerlo, si podemos creerlo. Y proclamábamos para esta casa y proclamábamos para estos 20 años Zacarías 2:4: sin muros serás habitada a causa de la multitud que ha de venir. Sin muros serás habitada a causa de la multitud que ha de venir. Meditaba en esta palabra que Zacarías profetizó al pueblo de Dios. Al meditar en esta palabra pensaba en que, como decía la semana pasada, somos un cuerpo. La iglesia no se limita solamente al pastor, al líder. La iglesia no se limita solamente a quien predica los domingos, a quien está delante. La iglesia es donde venimos a fortalecernos entre nosotros con una palabra de Dios para cada vida. La iglesia es donde venimos a adorar a Dios de manera unánime, a clamar a Dios de manera unánime. Pero la iglesia se trata de salir de las cuatro paredes, de a donde quiera que vayamos, en el entorno en el que nos toque estar, como decía la semana pasada, y lo voy a seguir predicando, a donde nos toque estar, a donde Dios nos haya puesto. La iglesia es ir y extender el reino de los cielos ahí donde Dios nos puso. Sin muros serás habitada. La iglesia tiene que salir de las cuatro paredes. La iglesia tiene que ir. La iglesia tiene que ir como nos comisionó Jesús. Vayan y anuncien el evangelio del reino. Vayan, no se queden, vayan, pero háganlo con el Espíritu de Dios. Acá es donde nos llenamos del Espíritu de Dios. Acá es donde venimos a adorar. Acá es donde venimos a fortalecernos entre nosotros. Pero es necesario que mañana lunes, que el martes, que el miércoles vayamos y sepamos que somos una extensión del reino de Dios a donde quiera que vayamos. Que a donde quiera que vayamos el Espíritu Santo quiere obrar mediante nuestras vidas. A lo mejor no todo el tiempo, a lo mejor hay un momento puntual en el que alguien que sabe que sos creyente, en que alguien que sabe que te congregás, en que alguien que sabe que crees en Dios, viene, te dice: che, necesito oración por esto, ¿vos qué crees? ¿Podés orar por mí? Y ahí es el Espíritu Santo el que puede traer una palabra a través de tu boca. Si podés creer, pero es necesario que creas que en vos está el Espíritu de Dios, que en tu boca está la palabra de Dios. Si podés creer que Dios tiene dones que quiere manifestar mediante tu vida. Si podés creer, iglesia. Amén. Y meditando también en esta palabra, el contexto en el que Zacarías dio esta palabra al pueblo de Dios: sin muros serás habitada a causa de la multitud que ha de habitarte, que ha de venir. Fue en un momento en el que el pueblo de Dios había sido destruido, estaba destruido. Ellos habían sido desobedientes, habían sido infieles a Dios, se habían ido tras dioses paganos, habían comenzado a levantar adoración a dioses paganos. Dios levantó varios profetas que anunciaban destrucción, que anunciaban muerte, que anunciaban lo que Dios iba a hacer si no se arrepentían, si no se volvían de sus malos caminos. No solo que no se arrepintieron, sino que siguieron adorando a dioses ajenos. Así que Dios permitió la destrucción, Dios permitió el cautiverio. La destrucción implicaba la destrucción de toda la ciudad, de las murallas de la ciudad. En la antigüedad las ciudades tenían una muralla que las rodeaba para protegerlos de los enemigos. Vinieron los enemigos, destruyeron todo y se llevaron cautivo al pueblo de Dios. Ahora Dios
había permitido que su pueblo vuelva a su tierra. Pero el tema es que ya no había muralla que los proteja. Y ahora tenían que reconstruir la ciudad y tenían que reconstruir las murallas. ¿Qué dice Zacarías? A partir de ahora, dice Zacarías, sin muro serás habitada. Y yo seré para ella muro de fuego, profetizó Zacarías. Sin muro serás habitada a causa de la multitud que ha de venir. Y yo seré para ustedes muro de fuego. No hay límites. Ya no es más tiempo de limitar a Dios ya no lo podemos limitar a la iglesia. La iglesia somos nosotros a donde quiera que vayamos. La iglesia no consiste en 2 horas de reunión semanales. La iglesia consiste 24/7, vos a donde quiera que vayas, ser una extensión del evangelio del reino, ser una extensión del reino de los cielos a donde quiera que vayas, creyendo en lo que Dios puede y quiere hacer con tu vida, en lo que Dios quiere manifestar con tu vida. Y es tiempo de que comiences a darle un sentido al congregarte semana tras semana. Es tiempo de que comiences a darle un sentido al congregarte semana tras semana. No podemos venir todos los domingos de toda nuestra vida a congregarnos, a absorber una palabra de Dios para nuestras vidas y que esa palabra muera dentro nuestro. Esa palabra es una semilla que comienza a dar fruto en nuestras vidas. Y ese fruto es para alimentar a otros con lo que Dios te dio y con todo lo que Dios te permitió vivir. Con todo lo que Dios te permitió vivir, nada de lo que Dios te permitió vivir escapó de su control. No es que Dios se distrajo, no es que a Dios no le importaste, no es que Dios se distrajo y permitió que te sucedió lo que te sucedió. Dios está en cuidado y control de todas las cosas. Dios permite inclusive nuestros errores y dice la palabra de Dios que en la vida de los que aman a Dios todo obra para bien. Todos amamos a Dios, todos cometemos errores. Todos nos equivocamos y muchas veces, muchas de las cosas que nos suceden también son consecuencias de los errores que cometemos. Y si nos podemos hacer cargo de esos errores, responsables de esos errores, ser conscientes de esos errores, pero eso no significa que Dios quite su mano. Dios inclusive saca provecho de esos errores, toma esos errores en sus manos y con esos errores que cometiste Dios hace algo nuevo. Dios te conduce al cumplimiento de su propósito y Dios obviamente trata con tu vida y como he predicado, Dios te toma en sus manos como barro en manos del alfarero y Dios hace cosa nueva con tu vida. Dios hace algo nuevo y te da la forma que Él te quiere dar aún mediante tus errores, tus tropiezos. Dios usa también esos errores para conducirte al cumplimiento de su voluntad, de sus planes, de sus propósitos. Y sí, obviamente muchas veces demoramos a Dios en el proceso. Muchas veces demoramos la obra de Dios para nuestras vidas. El pueblo de Dios no se tenía que tardar 40 años en llegar a la tierra prometida. El pueblo de Dios se tardó 40 años en llegar a la tierra prometida porque no pudieron creer en lo que Dios estaba haciendo, en lo que Dios les había dado. Y Dios les dijo, yo ya les entregué en sus manos todo lugar que pise la planta de su pie, bastaba con que vayan y lo conquisten, pero ni siquiera podían creer en lo que Dios les había entregado. Y como no pudieron creer en lo que Dios les había entregado, mucho menos pudieron esperar a ese momento. No se podían enfocar en ese momento porque estaban ensimismados en su desierto, estaban ensimismados en lo que les pasaba y murmuraban y rezongaban y decían, mejor nos hubiese sido quedarnos en Egipto con las ollas de carne que teníamos, pero eran esclavizados en Egipto, eran azotados en Egipto, eran torturados en Egipto, eran obligados a trabajar bajo mano dura y sin embargo preferían eso y añoraban el pasado por sobre todo lo que Dios les quería dar y no podían ver lo que Dios les quería dar y terminaron perdiéndose todo lo que Dios les quería dar. Sus hijos obviamente pudieron conquistar lo que Dios les prometió, pero toda esa generación que hizo el sacrificio, que vio las hazañas de Dios, que vio los milagros de Dios, que vio a un Dios que les abrió el mar, que vio a un Dios que hizo llover maná del cielo, que los alimentaba a diario, que vio a un Dios semejante a una columna de fuego que les daba calor durante la noche, que los alumbraba, que los iluminaba y que los guiaba, que vio a un Dios en una nube que los dirigía también, que les daba sombra durante el día, que vio a un Dios que guardó sus vestidos 40 años en el desierto, que vio a un Dios que los guardó de las fieras del desierto inclusive, porque imagínense lo que es andar en el desierto. Ese Dios que los condujo por todo el desierto, no pudieron creer en lo que ese Dios les tenía guardado, que es lo que muchas veces nos sucede cuando en el diario vivir nos enfocamos en las adversidades, circunstancias o en las consecuencias también de nuestros errores y no podemos ver lo que Dios
quiere y puede hacer, y que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que lo que Él dijo Él lo hace y lo cumple. No podemos enfocarnos en eso, nos terminamos enfocando en nuestro faltante, en nuestra necesidad, y no podemos pedir más allá, y muchas veces inclusive en lugar de alabar a Dios y agradecer a Dios por todo lo que Él va a hacer, terminamos murmurando contra Dios por todo lo que nos falta, por lo que perdimos, por lo que ya no está, por lo que pasó, por las circunstancias, por las adversidades. Y yo entiendo, pero yo creo muchas veces que esa es la artimaña que el enemigo usa muchas veces para distraernos del propósito de Dios, para impedir el cumplimiento de ese propósito sobre nuestras vidas. Y hay veces que el enemigo sigilosamente, de una forma en la que no nos damos cuenta, nos distrae con aquellas adversidades, circunstancias, nos distrae quizás, no sé, con el trabajo o con relaciones que nos impiden enfocarnos en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, en que servimos, como predicaba la semana pasada, servimos a los propósitos de Dios y nos enfocamos en nuestros propios proyectos, deseos personales y nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer. Y es tiempo de que la iglesia comience a darle un sentido al congregarse semana tras semana. Es tiempo que la iglesia comience a darle un sentido a aquello en lo que está creyendo y vayan y prediquen. Es tiempo de que la iglesia se mueva, porque la fe sin obras es muerta en sí misma. Esa palabra o la palabra que estás recibiendo ahora mismo, la palabra que recibiste la semana pasada, o esa palabra a la que te aferrás a diario, esa palabra es muerta en sí misma. Cuando la leíste, te la memorizaste, dijiste lo creo, pero no hiciste nada con esa palabra. Esa palabra se muere, esa palabra no da fruto, porque la fe sin obras es muerta en sí misma. Insisto en esta palabra y perdón que sea tan redundante. La fe sin obras es muerta en sí misma. Por eso es necesario que si nos aferramos a una palabra de Dios, que si creemos una palabra de Dios, nos movamos en base a esa palabra que Dios nos dio. ¿Tenés una palabra de Dios para tu vida? ¿Hay una palabra de Dios a la cual te estés aferrando? ¿Una palabra que Dios haya hablado en tu corazón? ¿Abriste tu Biblia para ver si Dios te quería hablar mediante su palabra? ¿Meditaste en su palabra, en alguna canción mediante la cual Dios te quiere hablar? ¿Le preguntaste a Dios como hizo Abraham, que le preguntó: ¿qué me darás quedando sin hijos? Abraham, no te voy a dar un hijo. Tu descendencia será innumerable como las estrellas del cielo, es más grande de lo que me pedís. Dios tenía cosas más grandes, inimaginables para la vida de Abraham, y no solamente le reveló que le iba a dar una descendencia semejante a la arena del mar, a las estrellas del cielo, sino que también le reveló lo que iba a suceder con su descendencia, con sus hijos. Le dio una guía a todo lo que iba a pasar, le anunció todo lo que iba a pasar. Ahora, eso pasa cuando creemos. Pedimos en la medida en la que creemos, buscamos en la medida en la que creemos. Si no creemos que Dios tiene algo para nuestras vidas, si no creemos que Dios tiene una palabra de Dios para nuestras vidas, si no creemos que Dios quiere hacer algo con nuestras vidas, ni siquiera nos vamos a tomar el trabajo ni de pedirle, y Dios mucho menos va a tomarse el trabajo de hacerlo si nosotros no creemos, si nosotros no le buscamos, si nosotros no miramos más allá de nuestra realidad. Ahora, el pueblo había sido destruido, como les decía, pero esa destrucción, esa circunstancia, esa adversidad que Dios te permitió vivir, la consecuencia de los errores que cometiste, porque el pueblo había sido destruido como consecuencia de sus errores, de haberse ido tras dioses ajenos. Dios toma ese error, Dios toma esa adversidad, esa circunstancia, ya sea, no sé, una enfermedad, una crisis familiar, una crisis financiera, lo que sea que Dios haya permitido que te suceda, que suceda en tu vida, Dios lo toma y hace algo nuevo. Hace algo nuevo con aquello que Él permitió que suceda, porque nada escapa de su control, nada escapa de su entendimiento. Su entendimiento es tan grande que no hay quien lo alcance a comprender, porque tu Dios no se duerme, no se adormece, no se fatiga con cansancio al igual que lo hacemos nosotros. Él está en cuidado y control de todas las cosas. Y es necesario que nos aferremos a eso. Y Dios le trajo esta palabra a su pueblo, y es la palabra a la que nosotros nos aferramos como pueblo suyo, creyendo. Sin muros serás habitada a causa de la multitud que ha de venir, a causa del tamaño de la bendición
que Él va a darle a cada uno de ustedes si pueden creer es ilimitada. No hay límites para lo que Dios quiere y puede hacer sobre tu vida. No hay límites, pero es necesario enfocarnos en ese propósito, en ese llamado. Diles que marchen. Si podemos memorizarnos y aferrarnos a esas palabras, creyendo, moviéndonos en base a esas palabras. Jesús dijo, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Siempre me pregunté, ¿bajo qué criterio Dios llamaba a las personas y bajo qué criterio las escogía? Creo bien que Dios llama a aquellos que están dispuestos a escuchar ese llamado, pero Dios escoge a aquellos que estén dispuestos a responder a ese llamado. Aquellos que dicen, heme aquí, envíame a mí. Aquellos que dicen, Señor, acá estoy, Señor, habla que tu pueblo oye. Yo creo que Dios se manifiesta a aquellos que están dispuestos a creer que su Dios es más grande que sus limitaciones, que tus limitaciones. Dios es más grande que tus limitaciones. Dios es más grande que tus capacidades. Dios es más grande que todo aquello. Vos decís, pero como decía Jeremías, Señor, soy niño, no sé hablar. También lo dijo Moisés, Señor, no sé hablar. Dios es más grande que tus limitaciones. Dios desafía tus capacidades. Tu Dios es todopoderoso. Tu Dios todo lo puede. Tu Dios todo lo puede. Si podés creer en ese Dios, si podés creer cuál es el Dios que tenés, tu Dios desafía tus capacidades. Entonces es necesario que nos enfoquemos en eso para creer en lo que Dios puede y quiere hacer con nuestras vidas, puede y quiere hacer con la iglesia. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Ahora la mies es mucha y los obreros son pocos, dijo Jesús. Por eso es necesario que oren al Padre para que envíe obreros a su mies. Y yo estoy seguro de que, por lo menos en lo personal, y hablo por mí, a lo mejor a vos te puede pasar lo mismo, no estoy a la altura de dar una palabra de Dios. No tengo la capacidad tampoco de hacerlo. Pero Dios justamente creo que llama y escoge a aquellos que están dispuestos a ponerse en sus manos, porque cuando nos ponemos en sus manos, Él puede hacer mucho más de lo que nosotros creemos que podemos hacer mediante nuestras capacidades, porque no somos nosotros, ni se trata de nosotros, se trata de lo que Él puede hacer. Se trata de creer en lo que Él quiere y puede hacer mediante nuestras vidas cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando nos atrevemos a creer. Cuando nos atrevemos a creer. Y es tiempo de marchar, iglesia. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de creer. Yo sé que hoy hay muchos enfermos. Yo sé que hoy hay muchos en sus hogares con fiebre y oramos por ellos para que el Espíritu Santo también esté trayendo sanidad. Sé que es una temporada complicada. Cuando hace calor extremo, frío extremo, sé que es una temporada complicada. Pero es tiempo de predicar, iglesia. Porque no se trata, y yo sé, perdón que sea tan insistente con este mensaje, yo ya sé que lo prediqué la semana pasada y lo voy a seguir predicando todo el mes, pero es necesario que entiendan la comisión, el llamado, que sientan esa carga, que le den un sentido de decir, ¿para qué me estoy congregando? ¿Para qué me estoy congregando? ¿Para absorber una palabra para mi vida? ¿Una palabra con la que no voy a hacer nada? Porque es necesario que comiences a darle un sentido al congregarte y saber que esa palabra que fue sembrada en tu corazón también es para ir y alimentar a otros con ese fruto que va a dar esa palabra que fue sembrada en tu corazón. Y eso sucede cuando tenemos un encuentro con Dios. Eso sucede cuando el Espíritu Santo nos es revelado. Eso sucede cuando Dios nos es revelado. Que fue lo que nos pasó a todos en el primer amor cuando conocimos a Dios. Por ahí es más complicado con aquellos que le conocemos de toda la vida. Pero cuando tuviste un encuentro con Dios, ¿a quiénes les pasó? ¿Quiénes experimentaron ese primer amor? Yo de toda la vida me educaron en la fe, pero hasta los 12 años fui cristiano por educación. A los 12 años experimenté mi primer encuentro con Dios. Fui a orar, fue un minuto de oración un viernes a la noche y no sentí absolutamente nada y creí que Dios no me había escuchado. A los 2 días Dios envía la respuesta mediante una persona de Rosario que ni me conocía.
Y a partir de ahí dije, si Dios puede hacer eso con 1 minuto de oración, ¿cuánto más con una vida de oración? Y tenía el deseo de hablarle a otros aquello que Dios había hecho conmigo en ese momento, a los 12 años, hasta el día de hoy. Estoy por cumplir 26 ahora, hasta el día de hoy, y es el deseo de mi vida dedicarme a hablarle a otros de lo que Dios quiere y puede hacer cuando nos ponemos en sus manos, que Él supera nuestras expectativas, de infundir una palabra de aliento, de infundir una palabra de fe, de esperanza, de levantar los brazos caídos, de llevar los más fuertes las cargas de los más débiles, como dice la palabra de Dios. Y es tiempo de que creamos en eso, pero no vamos a creer en eso hasta que Dios no nos sea revelado. Porque no importa todo lo que te puedas congregar, no importa todas las actividades de las que puedas participar, ese deseo de ir y predicar nace a partir de la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, a partir de un encuentro con Dios en nuestras vidas, como le sucedió a Pablo, que se dedicaba a perseguir cristianos, que estaba yendo a buscar una autorización para perseguir a más cristianos. Estaba yendo a buscar una autorización para perseguir a más cristianos, se le presenta a Jesús camino a Damasco. Se le presenta a Jesús camino a Damasco, le dice Pablo a Jesús, a Saulo de Tarso mejor dicho, le dice a Jesús, Señor, ¿qué quieres que te haga? Porque cuando tenés un encuentro con la presencia de Dios, cuando te encontrás con Jesús, que es el único camino a Dios dado a los hombres, cuando te encontrás con Jesús, que es el único camino a Dios dado a los hombres, no querés hacer otra cosa que servirle. No querés hacer otra cosa que dedicarle tu vida. Y a lo mejor dedicarle tu vida a Dios, servir a Dios, no va a hacer estar acá, al igual que yo, con un micrófono en mano, predicando un mensaje. Porque sin muros serás habitada a causa de la multitud, a causa de que la mies es mucha. Sin muros serás habitada porque la mies es mucha. Y la cosecha está lista. Los campos están listos para ser cosechados. La iglesia no se reduce a este lugar, a Catamarca 960, a los domingos a las 7 de la tarde. La iglesia está el lunes a las 9 de la mañana cuando tengas que ir a laburar. La iglesia está el lunes a las 5 de la tarde cuando tengas que hacer las actividades diarias. La iglesia está en el entorno en el que te toque estar. Ahí está la iglesia. No tiene muros la iglesia. La iglesia sos vos, es la extensión del reino de Dios a donde quiera que vayas. Es ir e infundir una palabra de fe, infundir una palabra de aliento a aquel que la necesita. Dios quiere manifestar su presencia dentro tuyo, pero si no tenés ese deseo de predicar, a lo mejor es porque necesites un encuentro con el Espíritu de Dios. O porque a lo mejor necesites avivar ese llamado. Moisés tenía ese deseo de liberar al pueblo del cual venía. Moisés habitaba en el palacio de los egipcios, recordemos. Había sido educado bajo la familia del faraón en el palacio, hasta que se enteró que era un hebreo. Cuando se entera que era un hebreo, comienza a tener el deseo de relacionarse con su pueblo, con su origen, hasta que ve que un egipcio estaba maltratando a uno de los suyos y va y lo mata al egipcio. Cuando se enteran de esto, lo acusan de esto, Moisés huye, 40 años huye al desierto. 40 años huyó. Pero ese deseo que Dios había puesto en su corazón, de liberar a su pueblo, ese deseo Dios lo había puesto en su corazón. Era un deseo que había nacido en el corazón de Dios. Sin embargo, pasaron 40 años hasta que la zarza le ardió en el desierto. Moisés, ve y libera a mi pueblo. Pero Señor, no sé hablar. Moisés, yo te envío. Pero Señor, ¿qué voy a hacer? Diles que el yo soy te envía. Y Moisés fue y liberó al pueblo de Dios. Después, obviamente, de una serie de hazañas que Dios había manifestado. Después de que Moisés, de manera incrédula, había contradecido a Dios. No, pero Señor, no sé hablar. No, pero Señor, envía por medio del que debas enviar. No, pero Señor, no, pero Señor. Y Dios lo mandó. No, yo te envío a vos. Ese deseo no nació, no se te ocurrió a vos. Ese deseo no se te ocurrió a vos. ¿Qué es lo que te enoja? ¿Qué es lo que te provoca ese deseo de predicar? ¿Qué es lo que te provoca el deseo de predicar? Estoy convencido de que hay algo que te enoja, hay algo que te molesta, que decís, necesito predicar por esto. A mí si hay algo que me enoja, hay algo que me molesta, hay algo que me impulsa a predicar, es el hecho de que para mí esta generación y la sociedad en sí
está descreída de la iglesia, de la institución de la iglesia, porque la iglesia ha herido, ha lastimado, porque la iglesia ha, y lo predico siempre, ha querido mostrar una imagen hipócrita, una imagen irreal, una imagen impoluta, beatífica. Y cuando nos damos cuenta de que no es así, salimos decepcionados. Los pastores han querido vender con una imagen idealizada, en la que en lugar de ser Jesús, el camino a Dios dado a los hombres, se han impuesto ellos como el camino a Jesús. Y sin embargo la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Yo creo que el pastor no es mayor que nadie, ni las ovejas son menores que nadie. Yo creo que a cada uno Dios le dio un don, a cada uno Dios le dio un ministerio, a cada uno Dios le dio un llamado, y somos todos un cuerpo. Y si bien tiene que haber alguien dirigiendo la institución, y soy consciente de eso, y si bien tiene que haber a alguien con la visión clara para impartirla a la iglesia, estoy convencido de que a cada uno Dios le dio un llamado, un propósito, un ministerio, y la iglesia no se reduce a las 4 paredes ni a la reunión que se hace los domingos, los miércoles. La iglesia es a donde quiera que vayas, donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Si te animás a ir a hablar en su nombre, eso es la iglesia. Eso es la iglesia, ir y extender el evangelio del reino. La iglesia no se pudo concentrar ahí en Jerusalén. La iglesia se tuvo que extender toda Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Pero no es solamente por la comisión que Jesús les había dado. La iglesia estaba siendo perseguida. Los mataban a los cristianos. Así que dijeron, bueno, vamos a expandirnos. Tuvieron que ser diseminados por todo el mundo conocido en ese momento. Porque no se podían quedar en el lugar en el que estaban porque los mataban. Así que tuvieron que ir y predicar por todos lados el evangelio del reino. La iglesia no podemos reducir la iglesia a las 4 paredes. Sin muros serás habitada. La iglesia ya no tiene que reducirse a la reunión del domingo. La iglesia es ir y predicar, si entendés ese llamado. Ahora, ¿tenés ese llamado? ¿Te encontraste con la presencia de Dios? Porque cuando te encontrás con la presencia de Dios misma te insta a ir y predicar. La presencia de Dios misma te insta a ir y hablar. La presencia de Dios misma te empuja. Pablo, obviamente, después de haber tenido un encuentro con Cristo, pasó por un proceso de 3 años hasta que comenzó a predicar. Sin embargo, cuando se encontró con Jesús, le dice, Señor, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Samuel había vivido toda su vida en el templo. Había sido criado en el templo. De que tenía uso de la razón, ese bebé fue destetado y la madre lo llevó al templo a que lo criara ahí el sacerdote. Sin embargo, no había conocido la voz de Dios, no había conocido a Dios. Dios no se le había revelado. Dios no se le había revelado al profeta Samuel. Hasta que un día comienza a escuchar a alguien que lo llamaba. Samuel, Samuel. Samuel se levantó de estar durmiendo ahí en el templo, va con el sacerdote, le dice, ¿me llamaste? No, no te llamé. Bueno, se fue de vuelta a dormir. Samuel, Samuel, se levanta, vuelve a buscar al sacerdote, ¿me llamaste? No, no te llamé. ¿Por qué? Porque escuché que me llamaban. Bueno, cuando te llamen, a lo mejor es Dios que te quiere hablar, le dice el sacerdote a Samuel. Cuando a vos te llamen y escuches tu nombre, decís, Señor, habla porque tu siervo oye. Así que volvió a dormir y volvió a escuchar. Samuel, Samuel, Señor, habla porque tu siervo oye. Y ahí conoció lo que Dios quería hacer. Amén. A lo que Dios en lo que Dios lo estaba por usar. Ahí tuvo un encuentro con ese Dios. Y no importa que había sido criado en el templo. A lo mejor si no tenés ese deseo de predicar, de manifestar lo que Dios quiere hacer, de manifestar el propósito, el plan de Dios para tu vida, la obra, la voluntad de Dios para tu vida, es porque a lo mejor no te encontraste todavía con Él y necesitas tener ese encuentro que te empuje, que te inste a predicar, como le pasó a Isaías. El profeta Isaías también evidentemente ya creía. Sin embargo, un día fue ascendido a los cielos y ve el gran trono blanco rodeado de serafines, de querubines, que el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y tenían 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y adoraban, y la casa se llenó de humo con la voz de los que adoraban. Y los quiciales de las puertas se estremecieron, los marcos de las puertas se estremecieron con la voz del que adoraba. Narra el profeta Isaías.
Y en ese momento, cuando ve tamaña visión, Isaías dice: ay de mí que soy inmundo, que habitando en un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, han visto mis ojos al Señor. Y enseguida dice que se le acercó un ángel con un carbón encendido en fuego, tocó su boca, le dijo: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y al momento escuchó la voz de Dios diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por los nuestros? ¿A quién enviaré y quién irá por los nuestros? Recuerdo vivamente a una pastora haciendo esa mención a esa palabra. Tenía 13 años y recuerdo esta palabra que decía esta pastora: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por los nuestros? Y quedó redundando en mi mente desde que tengo 13 años. ¿A quién enviaré y quién irá por los nuestros? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Quiénes son los llamados y a quiénes Dios escoge? Aquellos que dicen: Señor, no sé qué podés hacer conmigo, pero acá estoy. Señor, no tengo mucha capacidad, no tengo todos los patitos en fila, pero acá estoy. Señor, tengo un montón de errores, pero acá estoy. Yo estoy convencido de que no estoy a la altura y de que me falta un hervor. Pero Señor, acá estoy, heme aquí, envíame a mí. Y creo que Dios busca a esos que le faltan un par de patitos para mandar, porque de estar cuerdos nadie. Los cuerdos no tienen la fe para ir. Los cuerdos no tienen la fe para creer. Bendita locura aquella que nos permite creer, aquella que nos permite aferrarnos a una palabra de Dios, al propósito de Dios. Qué hermosa locura y qué hermoso es poder creer. Qué hermoso es poder responder a ese llamado. Muchos son los llamados. Qué lástima es perderse ese llamado de decir: sí, Señor, envíame, y ser como ese hijo que dijo que sí y no fue. Pero qué hermoso es, aunque más allá que uno no se siente a la altura o no se siente con las capacidades, como le sucedió a Jeremías, como le sucedió a Moisés, como le sucedió a casi todos los llamados de la Biblia, a decir: uy, soy inmundo, tengo un pueblo de labios inmundos, tengo una montaña de errores, no sé hablar. Bueno, pero Señor, me pongo en tus manos, haz lo que puedas, si podés hacer algo. Y Dios te toma y puede hacer mucho más de lo que te imaginás cuando te toma en sus manos, porque no sos vos, sos Él. Es su poder perfeccionándose en tu debilidad. Es su presencia resplandeciendo sobre tu vida. Levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque te ungió Jehová y te ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Es tiempo de levantarte, es tiempo de marchar, iglesia, de creer en lo que Dios puede y quiere hacer con tu vida. Es tiempo de levantarte, de aferrarte a esa palabra. Heme aquí, envíame a mí. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice Isaías. Vos predicá, vos profetizá. Y Dios le anuncia: mirá que no te van a escuchar, mirá que se van a burlar, mirá que vas a profetizar. Todo lo que digas se va a cumplir, pero la tierra, toda esta generación va a ser raída. Va a quedar un remanente solamente que va a creer, le dice Dios a Isaías. Va a quedar solamente un remanente escogido que va a seguir creyendo, que no se va a postrar a dioses ajenos. Vos seguí predicando. Y es muy probable que en más de una ocasión prediques y no te escuche. Infundas una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de Dios y no te escuchen. Dios le anuncia eso a Isaías. Pero no nos podemos callar. No nos podemos callar. La luz no se puede esconder debajo de la alfombra. No nos podemos callar. Si la presencia de Dios arde dentro nuestro, si nuestra lámpara está encendida, ese fuego no puede ser escondido, esa luz no puede ser escondida, no puede ser tapada. Esa presencia tiene que arder a donde quiera que vayas, a donde quiera que vayas. Y tenés que ser consciente, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Por eso a mí me enoja, me molesta cuando hay una generación que está herida de la iglesia, que no quiere creer en la institución de la iglesia. Pero ¿cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Cómo invocarán a aquel en que no han creído? Dice su palabra. ¿Cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Y somos nosotros los que tenemos que predicar. Somos nosotros los que tenemos que anunciar ese evangelio. Somos nosotros los que tenemos que anunciar salvación para que aquellos que tienen hambre y sed de su presencia, de su palabra, puedan buscarle.
porque ni siquiera saben que tienen hambre de Dios. ¿Cómo van a invocar de aquel del que no han oído? ¿Cómo van a invocar a aquel en el que no han creído? ¿Cómo van a creer si no vamos y les predicamos? Pero cuando vamos y les predicamos y les sembramos una palabra, saben que en el momento en el que se sientan débiles, frustrados, desanimados, saben que hay una palabra que fue sembrada en sus corazones, se van a aferrar a esa palabra. Yo, como les dije, toda mi vida supe que tenía que orar. Toda mi vida supe que tenía que buscar a Dios. Me inculcaron la fe, me educaron en la iglesia. Sin embargo, un día a los 12 años, hasta no sentirme tan mal, no busqué a Dios de todo corazón. Y me sentía tan mal que fue eso lo que me condujo a buscar a Dios de todo corazón, porque esa palabra había sido sembrada en mí. Y a partir de esa palabra que había sido sembrada, el buscar a Dios, Dios trajo respuesta. Y a lo mejor Dios te está instando a buscarle en espíritu y en verdad, para que Él te traiga una revelación de su presencia, de su voluntad, de su palabra, de todo lo que Él quiere hacer en este tiempo, con esta generación, a donde quiera que te toque estar, a donde Él te haya puesto. Es necesario que la presencia de Dios se te revele. Por eso, en esta noche vamos a clamar por lo que Dios, agradecer por lo que Dios va a hacer, a clamar para que los cielos se abran, para que venga su reino sobre esta ciudad, para que el Espíritu Santo sople de los cuatro vientos, para que el Espíritu Santo traiga avivamiento sobre cada corazón, el deseo de buscarle, para que el Espíritu Santo añada a aquellos de los que han de ser salvos, que dejemos de ensimismarnos solamente en nuestra necesidad, de nuestro faltante, y miremos más allá. Miremos que hay una generación que clama, que gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios, porque es tiempo de que te levantes y de que manifiestes lo que Dios puede y quiere hacer con tu vida, iglesia. Nos ponemos de pie. Si podés comenzar a clamar por la presencia de Dios, por todo lo que Él quiere y va a hacer sobre tu vida, con tu vida. Es tiempo, iglesia, de marchar. Es tiempo de marchar. Es tiempo de darle un sentido al congregarte semana tras semana. Es tiempo de que lo que recibís acá, vayas y des de lo que recibiste. Vayas y bendigas a otros con lo que recibiste, con lo que oíste. No te lo podés guardar, no lo podés contener, no lo podés contener. Es más grande lo que Dios quiere hacer, es más grande. Es una semilla que fue sembrada en tu corazón, pero con esa semilla que va a dar fruto, vas a alimentar a otros por medio de lo que te tocó vivir, por medio de lo que Dios hizo en tu vida. Dios te quiere hablar también en base a todo lo que te tocó vivir. Dios quiere hablar directamente a tu corazón en base también a todo lo que te tocó vivir. Y Dios va a hablar directamente a tu corazón. Y a lo mejor estás esperando una palabra del pastor, a lo mejor estás esperando una palabra de un profeta. Cuando Dios quiere llevarte a que le busques en la intimidad de tu habitación, para hablar directamente a tu corazón, según tu estructura emocional, según lo que a vos te tocó vivir. Y sí, Dios puede hablarte mediante el profeta, mediante el pastor, mediante un hermano. Pero qué hermoso, es mejor escucharlo directamente a Él, lo que Él quiera decirte. Si tenés la disposición para escuchar su voz, si tenés la disposición para decirle: Señor, habla, que tu siervo oye. Si podés creer, iglesia, en esto, si podés buscarle en la intimidad de tu habitación, cuando vuelvas a tu casa con expectativas, con hambre, con sed. El reino de los cielos sufre violencia por causa de los valientes que lo arrebatan, y es tiempo de que comiences a arrebatar el reino de los cielos. Es tiempo de que comiences a arrebatar aquello que Dios tiene preparado para tu vida creyendo. Es tiempo de que comiences a creer que Dios tiene más de lo que pedís o entendés. Es tiempo de que comiences a creer que Dios supera tus expectativas, que Dios supera tus limitaciones, que Dios supera cualquier cosa que te puedas imaginar.